Shabbat Shalom, tengan todos y todas. Hoy compartiremos la parashá número 17 llamada Yitro, que significa abundancia. Con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de mi rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo a la parashá de este Shabbat. Esta parashá en el Seder de Shemot, en el libro de Éxodo, va desde el capítulo 18 en su verso 1 al capítulo 20 en su verso 26. La parashá de esta semana lleva por nombre Yitro, en referencia al suegro de Moshe. Llama poderosamente la atención el nombre de esta parashá, que lleva el nombre de un sacerdote pagano. En vez de aludir el nombre de los 10 mandamientos que se mencionan a partir del capítulo 20, pero más adelante desarrollaré este tema. Ahora bien, tomando en cuenta la importancia de los 10 mandamientos, quisiera referirme a ellos un poco y hacer un análisis de cada uno de ellos, pero esta vez relacionándolos uno con otro. Los Aseret Hadibrot, como se conoce en hebreo, están divididos en dos categorías. Los 5 primeros comprenden lo relacionado entre Dios y el hombre. Los 5 últimos son relacionados entre el hombre y su semejante. Pero fíjense, si podemos buscar el 5.º mandamiento, que trata de honrar al padre y a la madre, está incluido en el grupo que es considerado a la relación entre Dios y el hombre, o sea, los 5 primeros, y no entre el hombre y el hombre. ¿Cuál es la explicación para esto? Simplemente cualquiera que honre a sus padres está honrando a Dios, y en consecuencia honrar a los padres se transforma en mandato, perteneciente a la clasificación entre Dios y el hombre. Aquellos que honramos a nuestros padres estamos respetando la autoridad, y nos trae como resultado prolongar nuestros días. Adicional a esto, aquel que muestra respeto por quienes lo trajeron al mundo recibirán el mismo respeto de sus propios hijos, y su vida será llena de bendición. Pero ahora vamos a hacer una comparación de los mandamientos que están en el primer grupo con los del segundo grupo. O sea, el primer mandamiento con el 6.º mandamiento, el segundo con el 7.º, y así sucesivamente, para así hacer una comparación, y de seguro que aprenderemos algo más en este hermoso Shabbat. Veamos entonces este estudio. Hashem dice que el mandamiento de la creencia en Dios, o sea, el primer mandamiento, y enfrentado gráficamente hablando a la prohibición de asesinar, el 6.º mandamiento, podemos entonces afirmar que quien asesina a otra persona es como si de alguna manera estaría disminuyendo la presencia divina sobre la tierra, ya que en cada ser humano está la imagen de Dios.
Veamos ahora el segundo mandamiento con el séptimo mandamiento, que es la prohibición de la idolatría contra no cometer adulterio. Quien adore a otros dioses se asemeja a una mujer que comete adulterio, yéndose con otro hombre en lugar de su esposo. En la segunda parte del Shema, el Beajatá, nos dice el Eterno, después de prometernos que Él será quien sacie todas nuestras necesidades, que tengamos cuidado, que nos dejemos seducir nuestro corazón y que nos apartemos y sirvamos a otros dioses extraños y nos postremos ante ellos. A eso yo lo llamo adulterio. Veamos ahora el tercero con el octavo. No jurar en vano y no robar. Todo el que roba finalmente llegará a jurar por el nombre de Dios en vano, pues cuando sospechen de él, querrá jurar que es inocente. Veamos ahora el cuarto. Observar el Shabbat con el noveno. No levantar falsos testimonios. Quien profana el día de Shabbat es como si estuviera atestiguando falsamente sobre el Creador. Es como si dijese que Dios no descansó en el séptimo día, después de haber creado el universo. Y por último, el quinto mandamiento, honrar a los padres, con el décimo de no codiciar. La prohibición de codiciar, enfrentada con la misbah de honrar al padre y a la madre, pues quien codicia a la mujer de su prójimo finalmente hará que ella, estando aún casada con su marido, conciba a un hijo de una relación prohibida, llamado en hebreo Mansar, y éste no sabrá quién es su padre verdadero, ya que su madre no querrá contar su pecado, y ese hijo no podrá entonces cumplir la misbah de honrar a sus verdaderos padres. Luego de hacer estas comparaciones, vamos a abordar otros temas que trata la Torá en esta parashá, como lo es la visita del suegro de Moshe, tal como dice el pasuk, el versículo 1 del capítulo 18 de Shemot, que dice que oyendo las maravillas que se decían de Hashem, que Hashem había hecho por mano de Moshe, le encuentra en el desierto para traerles su mujer, a Séfora y a sus hijos, a quien Moshe había dejado al cuidado de su suegro mientras él negociaba con el faraón la salida de los hijos de Israel de Egipto. Yitro, después de dar una serie de consejos a Moshe relacionados con ciertos arreglos en el proceso de la organización interna para una mejor atención del pueblo, Moshe prepara al pueblo de Israel para el encuentro con Adonai en el monte Sinaí. En un tiempo señalado, el Eterno, bendito sea, propone al pueblo venir a ser su esposa, entrar en un eterno convenio con él, por el cual Israel sería para siempre la nación escogida y Hashem sería su Dios. La propuesta hecha por el Eterno es: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
esta propuesta es aceptada y Hashem aparece en medio del fuego con truenos y relámpagos y una espesa nube que cubrió todo el monte. Y es allí donde escucharon su voz como sonido fuerte de chofar. Mientras que el Eterno proclama los 10 mandamientos iniciales que serían la marca distintiva del fundamento que los relacionaría entre ellos y Él y entre ellos mismos. ¿Qué otras cosas nos enseña Hashem a través de estos temas? Para entrar a dar a conocer estas enseñanzas, quiero comenzar con una ilustración de un midrash. Un hombre estaba parado sobre un tejado trabajando y al inclinarse pierde el equilibrio y cae varios metros a tierra, sufriendo así varias contusiones y fracturas. Sin embargo, el hombre sobrevive. Es llevado de urgencia al hospital, donde varios médicos lo asisten para sanar las heridas. Un especialista de corazón y pulmones lo examinó y prescribe sus medicamentos. Un cirujano radiografió sus miembros y operó y colocó yeso. Un especialista del cerebro hace pruebas para detectar cualquier daño cerebral. Un dermatólogo cura sus heridas y un médico oculista examina sus ojos. Después de recibir varios tratamientos de los especialistas, el hombre se recupera. Esta ilustración nos hace ver que textualmente que una persona que simultáneamente sufre de un número de dolencias diferentes debe ser tratada por cada una individualmente, ya que no existe una cura general para ella. Y esto es verdad, ya que en el mundo físico no existe una medicina única que sea capaz de curar todas las enfermedades. Pero así no sucede en el campo espiritual, ya que existe una medicina única que es capaz de sanar todas las enfermedades sin excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Aún si una persona que cometió muchos pecados, existe un único antibiótico que lo sanará instantáneamente de todos ellos. ¿Cuál es esa medicina? Escuchar la palabra de Hashem. Como está escrito, escuchad la palabra de Hashem, aun si vuestra alma está infectada con muchos tipos de pecados. Escuchad y vosotros viviréis. Ahora, ¿cuáles fueron las grandes proezas que hizo Adonai? Tenemos la proeza del Yam Suf o del Mar Rojo, así como también la victoria obtenida por los hijos de Israel sobre Amalek. ¿Y qué podemos decir de las 10 plagas hechas por Hashem para sacar a su pueblo? Estos hechos fueron conocidos por las otras naciones. Sin embargo, no fueron tomadas en cuenta. ¿Y qué pasó? Dejaron de entender el mensaje y el propósito de Hashem. Esta parashá nos hace saber que un hombre verdaderamente escuchó y aprendió. Aprendió el significado de estas grandes proezas. Yitro aprendió y comprendió que Hashem es el Dios verdadero, el Santo Baruj Hu, bendito sea. Yitro entendió y dedujo que era su deber servirle y adorarle. Amados, cuando Hashem se propone formar un pueblo, es con el propósito de darse a conocer, desarrollando una relación personal y real, y para eso toma a Israel,
para que este pueblo lo diera a conocer al resto de las naciones del mundo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Amén. Y necesitamos hacer conciencia de esa responsabilidad. La palabra dice: escuchó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Hashem por Moshe y por Israel, su pueblo, cuando sacó a Adonai a Israel de Egipto. Este versículo dice que Yitro era sacerdote de Midian. Cuenta el Talmud que Midian tenía alianzas con los amalecitas, con el rey Amalek. En el capítulo 17 del verso 8 al 16 se relata la primera victoria de Israel contra Amalek en Redifim. Esto quiere decir que Amalek era enemigo del pueblo judío. Dice el Talmud que Yitro originalmente se preparó para unirse a Amalek en su lucha contra los Bene Israel. Sin embargo, cuando Yitro oyó de la milagrosa victoria de Israel y del mandamiento de Hashem que Amalek fuera exterminado por haberlos atacado, inmediatamente Yitro hizo teshuvah, hizo arrepentimiento. La palabra dice: ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Quiere decir que Yitro descubre una nueva dimensión en cuanto a la fe en Adonai se refiere. O sea que Adonai es no solamente el creador, sino el que puede regir y cambiar la naturaleza, así como había ocurrido en Egipto. Y de allí que Yitro diga la palabra ahora, es decir, después de todo lo ocurrido durante Egipto. También hay algo importante e interesante en el Talmud con respecto a la conversión de Yitro al judaísmo. Se dice que Yitro es un ejemplo por excelencia del paganismo militante, quien después de haber conocido los diferentes cultos politeístas va y abraza la ley de Israel. Yitro era, como se dice hoy en día, era una persona influyente por ser un sacerdote y por consiguiente un consejero particular. En el judaísmo, el suegro juega un papel muy importante en la familia, porque la dignifica o la avergüenza. Por tales motivos, vemos que Hashem le enseña a Moshe lo que tenía que hacer. Dice el Talmud que Hashem ordenó a Moshe: sal al encuentro de tu suegro, yo soy el que decide cuándo es apropiado aceptar a un converso. Y yo te digo que Yitro vino solamente Leshem Shammai, en nombre de Dios. El hecho de que la parashá, que contiene la proclamación de los 10 mandamientos, lleve el nombre de un sacerdote idólatra de Midian, es significativo. Esto nos hace ver lo siguiente: nos indica que la Torá no es herencia exclusiva del pueblo hebreo. Por supuesto que fue dada a los hebreos para que fuera ese pueblo ejemplar a seguir las leyes de Hashem. Pero la Torá es la ley universal y se dirige a todas las naciones. Bueno, a esas naciones que quieran albergar sus misbot para que sean salvas. Porque este es el propósito del Eterno. Así como lo exclama el salmista diciendo: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Adonai, todos los pueblos te alaben. Así que Yitro tuvo una gran experiencia, una experiencia profunda con Hashem. Como está escrito, escuchó Yitro. La misma Torá de fe dice: escuchó Yitro.
y puesto que quería oír, supo y entendió lo que escuchó. Es por eso que tuvo la bendición de cobijarse bajo las alas de la Shekinah. Y no solo eso, sino que fue agraciado por una de las parashot de la Torá, con la parashá de los fundamentos de la gran asamblea, que fuese llamado con su nombre. Amados, ahora nosotros como judíos mesiánicos, que hemos experimentado la redención por medio de Yeshua HaMashiach, tenemos un alto compromiso y la gran responsabilidad de llevar este mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Esa es la acción resultante de una experiencia con Hashem. Seamos los emisarios de Yeshua para estos tiempos. Vayamos en busca de las ovejas perdidas de la casa de Yehudá, de la casa de Israel y del resto de los gentiles. Así estaremos apresurando la redención final, la segunda venida de nuestro Mashiach Yeshua. ¿Y qué otra lección podemos aprender de esta porción? Vayamos ahora al capítulo 19 de Shemot, de Éxodo, la asamblea frente al Sinaí. Debemos de tener claro que la salida de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia nunca ha sido entendida por la Torá como una finalidad en sí misma. Hashem no sacó a nuestro pueblo de Egipto por sacarlo. Desde el comienzo del proceso de liberación, quiero decir, desde el mismo instante en el cual Hashem se le manifiesta a Moshe en Horeb mediante la zarza ardiente, el mensaje ha sido: en cuanto saques al pueblo de Egipto, habréis de servir al Señor sobre este monte. Eso está en Shemot, en su capítulo 3, verso 12. Cuando Hashem nos saca del mundo a través de un mensaje ardiente y lleno del Ruach HaKodesh, de ese Espíritu Santo, a través de un predicador, de un pastor, de un moré, de un roe, de un rabino, por medio de una palabra ungida por Dios, debemos pensar, amados, que su propósito ha sido solo para que le sirvamos a Él, que sirvamos al Señor. Amén. Las semanas transcurridas entre la liberación de Egipto y la entrega de la Torá, o sea, el Matán Torá, como nosotros los judíos llamamos, no son más que un lapso mínimo de preparación para ese gran evento que la Torá llama Yom HaKahal, el día de la asamblea, y la tradición judía denomina como Mahamad Har Sinaí. Al principio de nuestro andar en los caminos de Hashem, y al estudiar la porción de la palabra donde el Eterno entrega la Torá a Moshe, nos decimos: qué bueno es Dios, que nos ha dado sus mandamientos para cumplirlos. Pero hoy me vuelvo a preguntar, ¿será el mismo propósito? Amados hermanos, el fin perseguido por gran y único evento en la historia no se queda allí únicamente, porque es expresado por la misma Torá con estas palabras: para que aprendan a venerarme a mí todos los días que ellos han de vivir sobre la tierra, y a sus hijos habrán de enseñar. Eso está en Devarim, en Deuteronomio, capítulo 4, verso 10. Bien, siguiendo el tema, en el mismo sitio, en Har Sinaí, en el monte Sinaí, el capítulo 19 de Shemot dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto.
Aquí se nos dice 3 meses después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. El Señor les presenta la oferta de venir a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Qué bueno es Hashem. Dice la palabra 3 meses. Ahora, ¿por qué 3 meses? Esto nos da la clave para comenzar a detectar que estamos en presencia de un contrato matrimonial. Y usted se preguntará ¿por qué? Según el judaísmo, cuando un israelita se casaba con una mujer que había sido raptada por el enemigo, debería de esperar 3 meses antes de juntarse con ella en matrimonio. Así pues, Israel es sacado de Egipto como un enamorado rescata a su enamorada de la cárcel de su enemigo. Entonces, Hashem espera 3 meses para indicarnos que allí en Sinaí un contrato matrimonial sería firmado. Como sabemos, el matrimonio bíblico se efectúa en 2 fases: Kiddushin o Irusin y Nisuin o Jupá. Kiddushin es cuando el novio se le declara a la novia y le otorga el anillo, haciéndose poseedor de ella. O sea, es la ceremonia inicial donde el novio y la novia quedan apartados el uno para el otro oficialmente, hasta el día de Nisuin o día de Jupá, que es la consumación del matrimonio. Desde el momento en que el contrato matrimonial se firma, por el cual el uno y el otro se prometen lealtad hasta la fiesta de bodas, ambas partes se consideran legalmente casados, aunque todavía viviendo bajo techos diferentes. Como el caso de Joseph y Miriam. Así pues, la otra lección que aprendemos de esta parashá es que estamos en presencia de un contrato matrimonial por medio del cual Israel vino a ser la novia y prometida de Adonai. Y Adonai vino a ser nuestro Señor para siempre. Israel, o sea, nosotros somos la novia de Yeshua esperando hasta que llegue el día de la boda para venir a ser la esposa en el reino mesiánico. Pongamos un poco más de cuidado en esto, hermanos. En Sinaí la novia fue escogida. En el día del Mesías, la novia reinará con el novio para siempre como su esposa perfecta, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La historia de Israel comenzó con una ceremonia nupcial y concluirá con una ceremonia matrimonial. Sin duda alguna, teniendo el conocimiento de la revelación de Hashem en Sinaí, como está escrito en Devarim, en Deuteronomio 4, verso 35, donde dice: a ti se te ha hecho ver para tener conocimiento que Adonai, Él es Elohim y no hay más excepto Él. No podemos poner en duda que la revelación de Hashem en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, es el hecho que más ha conmovido la historia de Israel y por supuesto de toda la sociedad monoteísta. El Tanakh, la Biblia, se hace eco y recalca que la naturaleza se conmueve ante la presencia, ante la Shejiná de Hashem, como está escrito en Shoftim, en Jueces 5, verso 4, que dice: cuando saliste de Seir, oh Adonai, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos estilaron y las nubes gotearon aguas. Adonai vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino de entre millares de santos
con la ley de fuego a su mano derecha. Devarim 33, verso 3. Con la ley de fuego a su mano derecha. Esta cita me hace referir a los misbot, a los mandamientos. La ley de Hashem y el orden divino está divinamente mostrado aquí. ¿Cuál es el orden? Que antes de dar los mandamientos, Hashem mostró su presencia. Antes de comenzar a decir, yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el texto nos dice que Adonai descendió sobre el monte en una nube de fuego, como lo dice el capítulo 19, su verso 18. Después se manifestó su presencia, entonces nos dio sus mandamientos. Ese es el orden, su presencia primero. Este es un principio que no debemos olvidar. Para Hashem fue más importante establecer una relación íntima con el pueblo que dejarle sus mandamientos. Por otro lado, una evidencia de la relación, por supuesto, son los mandamientos. Lo uno no existe sin lo otro, pero antes de obedecer los mandamientos debemos cultivar una relación íntima con el dador de los mandamientos. Veamos bien el pasaje de Yeshua que nos di. Yeshua no dijo, guardad mis mandamientos para que me améis, sino al revés, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos, las celebraciones, las festividades y todo lo demás nunca podrá sustituir el principio de que la relación privada con Hashem es una demanda de la Escritura. Primero, incluso que guardar los mandamientos. Usted puede guardar los mandamientos sin amar al dador de los mandamientos, pero usted podrá amar al dador de los mandamientos sin obedecerlos apropiadamente. Cuando a Yeshua le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, citó la Torá. Citó una de las oraciones más importantes en el judaísmo. Citó el Shema, diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que, amados hermanos, amar a Hashem con el corazón, amar a Hashem con el alma, amar a Hashem con todas nuestras fuerzas. Esto es lo más importante de la Torá. Este es el fundamento mismo de la Torá. Amén. Sin amor a Hashem, los mandamientos se convierten simplemente en cultura. Sin amor a Hashem, los mandamientos se transforman en simplemente buenas costumbres. Sin el amor a Hashem, los mandamientos vienen a ser cargas en vez de realizaciones. Sin el amor a Hashem, los mandamientos se vuelven prácticas mecánicas y legalistas. Piensen en esto. ¿En qué consiste la vida eterna? Miremos lo que dice Yeshua. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Juan 17, verso 3. Y para concluir, ¿qué significa conocer aquí, en este texto, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti? En el manuscrito griego que tenemos del cuarto evangelio, el término usado es ginosko, cuyo significado es reconocer, entender totalmente. Pero esto es una imposibilidad. Como una mente
finita, ¿cómo podría una mente finita entender totalmente la mente infinita de nuestro Creador? Si la vida eterna consiste en que logremos adquirir una comprensión completa de la divinidad, entonces ninguno de nosotros tendría esperanza alguna. Aquí el griego nos dice algo, pero no nos dice todo. ¿Qué significa entonces esas palabras de Yeshua, de que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo? La solución la encontramos cuando recordamos que Yeshua no habló griego, sino hebreo. Por lo tanto, si vamos a la raíz hebrea, tendremos allí un hermoso tesoro. Y esto es lo que quiero mostrarles ahora precisamente. El término griego ginosko es la traducción del término hebreo yadá, cuya raíz indica más que conocimiento intelectual, conocimiento íntimo, que resulta de una relación personal íntima. Por ejemplo, cuando la Torá quiere destacar la unión íntima entre un esposo y una esposa, usa el término yadá. Como está escrito, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Evidentemente, en gramática, el pasado perfecto aquí indica más que un conocimiento intelectual, un conocimiento físico, es decir, una relación tan íntima que vinieron a ser una unidad, un ejad, una sola carne. Esta es la palabra que Yeshua usó cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Amados hermanos, conozcamos al verdadero Elohim y a su enviado Hijo Yeshua HaMashiach, no esperando a que se nos diga literalmente, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. Parafraseando esto es, desaparezcan de mi vista todos vosotros, lo que practicáis un estilo de vida contrario a mi voluntad expresada en mis mandamientos, al punto que habéis venido a ser vanos idólatras como los ídolos mismos. Yeshua repite esto y dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Parafraseando, nunca os conocí, nunca tuvieron una relación privada, personal e íntima conmigo. Todo lo contrario, vivieron de espaldas a mis mandamientos, no los pusieron por obra, los consideraron abolidos y obsoletos y desarrollaron un estilo de vida contraria a mis preceptos. O en lenguaje simple, nunca vinieron a ser un ejad conmigo, sino que vivieron contrario a la Torá. ¿Cuántos comprenden la profundidad de estas palabras? Yeshua dijo, cualquiera que quebrante, o sea, declare abolido o enseñe mal, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, amados míos, ¿cuál es el mensaje que se nos está enviando en este Shabbat? Que lo más importante es desarrollar una relación íntima con Hashem, para que lleguemos a un punto en nuestras vidas que Yeshua no sea simplemente algo, sino el todo de nuestras vidas. En otras palabras, que tengamos un corazón que lo ame, que vivamos con Él, que caminemos con Él, que andemos con Él a cada instante, en plena conciencia de que su Shehinah va a estar en nuestras vidas. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Amén.
Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Amén. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Amén. Otorga paz, benevolencia, bendición, vida, gracia, bondad y rectitud y misericordia a nosotros y a todo el pueblo de Israel. Bendícenos a todos, Padre nuestro, como a uno solo, con la luz de tu rostro, pues con la luz de tu rostro nos ha otorgado Dios nuestro la Torá y la vida, el amor y la bondad, la rectitud y la misericordia, la bendición y la paz, y que sea bueno a tus ojos bendecirnos y bendecir a todo tu pueblo Israel con abundante prosperidad y con paz. Amén. Shabbat Shalom.